A ver si está rayando bien. Si está rayando bien. Vamos a poner esto, ya. Vamos a poner la primera clase, la súper básica que tienen que saber. La clasificación de los números. ¿Ya? Y vamos a ver cuál es esa clasificación de los números. Todos los números que conocemos van a estar dentro de esta clasificación que voy a poner. Sí, entonces vamos a ponerle ahí clasificación de los números. ¿Listo? Entonces vamos a colocar esta partita de ahí y vamos a poner algunas cuestiones. Entre ellas, vamos a ver qué números se inventó primero el ser humano, porque así mismo como ponían jeroglíficos o ponían ciertas cosas para poder representar animales, mercancías, alguna cosa por el estilo, dentro de los números también había un primer número, ¿no es cierto? Que como que se inventó, como que el ser humano empezó a utilizar, ¿ya? Entonces vamos a ponerle algo así. Vamos a poner una caja súper grande acá. Voy a poner algo así. Ustedes más al ratito también les voy a dar chance de copiar. Si no, no alcanzan a copiar, no hay ningún problema. Y vamos a poner que este conjunto súper grande de números está los números complejos, ¿ya? Así vamos a poner con una C y la C representa los números complejos. Ya vamos a explicar a qué se refieren los números complejos. Pero antes de explicar los números complejos, voy a poner una caja un poquito más pequeña dentro de los complejos y voy a poner una caja que en cambio se va a llamar los números reales. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí que vamos a tener los números reales y a los números reales se le pone con una R, de esta manera, ¿ya? Y esto va a representar los números reales. Todos los números reales voy a tratar de poner en toda esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como los números complejos están más afuera, miren que aquí están los números complejos y tienen este cuadrito un poquito más grande, eso quiere decir que solamente viéndolo en esta parte, los números complejos son más grandes que los números reales. No se podría decir en tamaño de números, no vamos a decir aquí el número complejo es del 10 y acá es del 2, entonces 10 es más grande, sino más bien lo que me refiero es que tiene mayor número de elementos. Si nosotros quisiéramos saber cuántos elementos, cuántos números complejos existen en todos los números, son infinidad de números, pero aún más grandes que los reales son los complejos. Sí, ya vamos a explicar también para qué sirven los números complejos. ¿Sí? Dentro de nuestro curso del test transformar, vamos a aprender únicamente números reales, ¿ya? Todos los números reales que estén acá y después los vamos a tratar, los vamos a trabajar, vamos a tal vez realizar operaciones, vamos a realizar problemas respecto a los números reales y los complejos no lo vamos a ver, solamente le puse en este contexto porque más adelante si alguien quiere seguir ingeniería, quiere seguir alguna tecnología, más adelante seguramente ellos tendrán que ver ese tipo de números. Sin embargo, nosotros no lo vamos a profundizar en cuanto a su estructura ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces vamos a poner así los números reales. Acuérdense que hace 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, el ser humano no tenía chance de saber cómo era el 1, ¿no es cierto? Entonces hubo una primera tanda de números que se inventaron y estos números fueron inventados a partir de la necesidad que tenía el ser humano de poder contar las cosas. O sea, si yo que sé, quiero contar cuántas ovejas van, cuántas regresan, quiero saber cuánto de mercancía tengo y cuánto tengo que recibir o alguna cosa por el estilo. Entonces, los primeros números que se inventaron vienen a ser los números llamados naturales, ¿ya? Vamos a poner con color por aquí. Y los números naturales en algunas literaturas lo ponen desde el 0, sin embargo, muchas veces también se pone desde el 1. ¿Por qué algunas literaturas no ponen el 0? Porque acuérdense que les dije, antes de que nosotros sepamos cuál es el 1, bueno, después de que sepamos el 1, el 2, el 3, el 4, mucho tiempo después se inventó el 0. Entonces, en algunos libros vas a encontrar que los números naturales son el 1, el 2, el 3. O en algunos otros libros vas a encontrar de que los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, los que utilizamos para contar. Entonces, todo depende de qué literatura estás dando lectura y de acuerdo a eso te van a decir cuáles números van a ser, ¿cierto? Y estos números tienen que irse hasta dónde, hasta más infinito, ¿sí? Entonces, ahí están desde el 1 hasta el más infinito, o desde el 0 hasta el más infinito. Acuérdense que al inicio no se tenía la percepción del 0, no sabían qué era el 0, no sabían cómo representar algo que no tienen, pero le vamos a poner así, ¿ah? Y estos números son llamados los naturales. Los naturales se pone con una N, así de esta manera, siempre con una doble rayita. Y esta partecita de aquí le vamos a poner como números naturales. ¿Ya? Ahí está la primera parte, ¿no es cierto? Vamos a la segunda parte, el segundo número que se inventó. Una vez que ya sabían, ¿no es cierto? Ya sabían que si yo tengo, bueno, no sé dibujar, pero vamos a hacer cuenta que estos son ovejas.
Ya sé que fueron 2 ovejas, ya sé que regresan las 2 ovejas, o ya sé que tengo tanto de mercancía y tengo que recibir tanto por el trueque que estoy haciendo o alguna cosa por el estilo. El ser humano también se vio la necesidad de que muchas veces mandaba 20 ovejas y no regresaba a las 20, regresaban 18. O trataba de cambiar, ¿no es cierto? Yo qué sé, 20 quintales de algún producto y no les daban los 20, sino recibía 5 quintales por la misma cantidad. Entonces, mucha gente empezó a tener la necesidad de no solamente tener los números naturales, sino que también tener la necesidad de tener números que representan déficit, que representan descuento, que representan una resta, que representan una disminución. ¿Cuáles son esos números? Son los números enteros. En los números enteros nosotros ya tomamos tanto positivos como negativos. Y obviamente los números enteros se inventaron después de los naturales. Se dieron cuenta que los naturales no bastaban y después de algunos años más, entonces introdujeron la parte de lo que son los números enteros. ¿Sí? ¿Cuáles son los números enteros? Entonces puedes encontrar desde el menos infinito, ¿cierto? Todos los números que vengan desde los negativos, puede ser el -3, puede ser el -2, puede ser el -1. Aquí le vamos a colocar el 0, ¿ya? Porque vamos a suponer que ya tienen dentro de su léxico el 0. 1, 2, 3, el 4 y vamos a continuar hasta el más infinito, ¿no es cierto? Y estos números de aquí se llaman los números enteros y se pone con una Z. Normalmente se pone así, ¿ya? Muchas veces siempre se pone la doble rayita, la Z, y son los números enteros. Listo. Dentro de los números enteros, dentro de estos números enteros, suele suceder, a ver, esperen un ratito, ya le borré sin querer. Ya fallé. Ya nada, me toca volver a dibujar. Dentro de los números enteros, dentro de la matemática, suele suceder esto, gran muchachos. Y tenemos números enteros. Ya, muchas veces en la matemática te suelen poner así, te ponen una Z y te ponen un más arriba, o te ponen una Z y te ponen un menos abajo. Entonces, ¿qué significa Z con más? Se refiere a todos los enteros que son positivos. ¿Ya? Entonces, si tú ves así Z más, significa todos los números enteros que son positivos. ¿Ya? Y cuando tú veas un Z menos, en cambio se refiere a todos los números enteros que son negativos. ¿Sí? Entonces, ahí está otro tipo de número. Nuevamente, les digo, el ser humano tuvo la necesidad de contar, se inventó los números naturales. Después, el ser humano tuvo la necesidad de no solamente contar números positivos, sino que también representar pérdidas, representar déficit. Entonces, ¿qué tuvo que inventarse? Los números enteros, porque ellos eran los que tenían tanto positivos como negativos. Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar, ¿quién es más grande? Si los números naturales o los números enteros serían más grandes que los naturales. ¿Por qué? Porque representan también varias secciones, ¿cierto? Tanto positivos y negativos. Después de esto, después de saber cuánto me están quitando, cuánto estoy perdiendo, también el ser humano se vio en la necesidad, y siempre es aparte de necesidades, ¿ya? Se vio la necesidad de que necesitaba representar ya no números enteros, sino números de alguna manera que me permitan, yo que sé, partir en la mitad un saco o un costal. También quisieron, yo que sé, de alguna mercancía que tenían, querían sacar algunas partes en particular. Entonces se vieron en la necesidad de no trabajar con números enteros, no hablar del quintal, sino tal vez hablar de las 3/4 partes, hablar de solamente las 2/3 partes o alguna cosa por el estilo. ¿Sí? Entonces más adelante aparecieron los números llamados racionales. Los números racionales son todos aquellos números que se pueden representar como una fracción. Entonces vamos a ponerle así, por ejemplo, el 5 medios es un número racional. Si te colocan por ahí el -2 novenos, también es un número racional. Si por ahí te colocan el número 7.5, también es un número racional, porque a pesar de ser decimal, yo estoy convencido de que este decimal se puede transformar a fracción. Y también si, por ejemplo, te ponen así el 1,3333 y se va hasta el infinito, también es un número racional y puede representarse como fracción. Entonces, a todos estos numeritos que están acá, ¿no es cierto?, sean positivos, negativos, que tengan una fracción, tanto numerador, denominador, o que estén representados como el 1,333 que tiene infinitos números decimales, pero se puede transformar a fracción, se llaman números racionales, ¿no es cierto? Y se le pone con una Q, entonces aquí vamos a poner los números racionales.
¿Listo? Y los racionales, acuérdense que siempre tienen que tener la noción de tener un numerador y tener un denominador. O al menos que se puedan transformar a fracción, como el que está acá, ¿no es cierto? Aquí miren que no tiene numerador y denominador, el denominador es 1. Sin embargo, esto sí se puede transformar a fracción. Vamos a poner así, se puede transformar a fracción. Transformar a fracción. ¿Cómo se transforma? Ya vamos a ver más adelante cómo hacemos esa partecita de ahí. ¿Listo? Ya, entonces, vuelvo y repito, verán muchachos, vuelvo y repito, como logro voy a estar aquí. Primero, números naturales, porque hubo la necesidad de contar. Segundo, se dieron cuenta que también había pérdidas, ¿no es cierto? Se dan cuenta que no solamente todo en la vida es ganar, ¿no es cierto? Sino que a veces uno también pierde, entonces, números enteros. Después, se dieron cuenta que todo el quintal que tenían también podían quitar algunas partes, o dar o recibir partes de un todo, ¿no es cierto? Entonces, se inventaron los números racionales. También, ¿por qué se inventaron los números racionales? Es porque ellos ya al momento de tener los números naturales y enteros, ellos ya tenían una percepción de recta numérica, ¿no es cierto? Ellos ya sabían que, por ejemplo, aquí está el 0, por acá está el 1, por acá está el 2, por acá está el -1 y por acá está el -2. Y ellos pensaron, ¿será que hay un número que está entre el 0 y el 1? ¿Y cuántos números serán? Entonces se dieron cuenta que entre el 0 y el 1 también podría haber un número, por ejemplo, el medio. Entre el 1 y el 2 se dieron cuenta que podían tener el número 3 medios. Entonces, dentro de estos números enteros que se tenía o números naturales que se tenía, había también números que estaban entrelazados entre cada una de esas fronteras, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tenían la necesidad de saber cuáles son esos números. Entonces, se inventaron los números fraccionarios o los números racionales, ¿ya? Los llamamos racionales porque así matemáticamente se los conoce. Sin embargo, muchas veces se escuchan números fraccionarios, fracciones, alguna cosa por el estilo, pero al final es lo mismo, ¿cierto? Sí. Más propiamente dicho, hablando con propiedad, son racionales. Listo. Más abajo vamos a poner en cambio la otra tanda de números que son llamados los números irracionales. ¿Sí? ¿Por qué se llaman irracionales? Es porque son números que no se pueden representar en fracción y que tienen una infinidad de cantidad de cifras decimales que nosotros no tenemos un algoritmo, no tenemos una serie de pasos en los cuales podamos transformarles en una fracción. Entonces aquí vamos a poner los cuartos números que vamos a tener son los irracionales. Vamos a poner así. Irracionales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los irracionales? Los irracionales son todos aquellos números que no se pueden transformar a fracción. No se puede. Y si se pudiera, tal vez la persona que se invente eso, premio Nobel en alguna de las ciencias que dan ese premio, ¿no es cierto? O premio al mérito académico también le saben llamar para la Academia de Ciencias Matemáticas. No se puede transformar a fracción, ¿ya? Los números irracionales no se pueden transformar a fracción. ¿Listo? Los números irracionales son aquellos que no tienen una forma de representar su número en fracción. Ejemplo, los dos números más conocidos en el universo, que son irracionales, el número pi y el número épsilon, ¿no es cierto? El número pi, 3,14,15,92,65, 3 y un número infinito de cifras decimales, ¿no es cierto? El número épsilon me parece que es 2.7182, creo que es, algo así, ya. Bueno, más o menos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar en estos dos numeritos que están aquí? Que cada uno de ellos no tiene una forma de representarlo como una fracción. Por ejemplo, yo tengo 3,14,15,92,65, 3. Para poderle transformar a fracción, algo de aquí tendría que repetirse, así como se repetía en el 3,3,3,3, ¿no es cierto? Pero acá no hay ninguna parte que se repita, o al menos no podemos decir que este uno de aquí es el mismo uno de acá y se está repitiendo, ¿no es cierto? No funciona así. Debería ser una repetición, un periodo continuo. Por ejemplo, si es 15, 15, 15, 15, si es 17, 17, 17, 17, si es 20, 20, 20, 20, pues ahí sí se podría transformar. Y el número epsilon de la misma manera, no va a decir aquí está el 71 y acá está el 71, sí se repite, ¿no es cierto? No funciona de esa manera, sino más bien el número epsilon viene a ser un número que tampoco se puede transformar en fracción. Sin embargo, dentro de las matemáticas, nosotros nos hemos ingeniado, ¿no es cierto? O sea, los matemáticos, los científicos se han ingeniado de que cada vez que tú veas al número 3,14,15,92,65,3, tú le pongas esta representación de aquí.
¿Sí o no? O cada vez que tú veas el número de acá, también tiene la representación del épsilon que acaba de colocar, ¿sí? Sin embargo, son números que nosotros le colocamos de esa manera, pero son números que en realidad no se pueden transformar a fracción, ¿ya? Si tú ves algo así, si ves pi sobre 2, no es que este pi de aquí, este pi que es irracional, no es que ahorita ya le transforme a fracción, sino más bien es una representación de lo que tal vez en lugar de poner todo eso, el ser humano lo hizo. Sin embargo, este número así conforme está, no se puede transformar, solamente es una representación que acabamos de poner, ¿ya? En el número pi se utiliza en algunas aplicaciones, por ejemplo, en la trigonometría, ya tilde mal, a ver, esperemos, borremos esto ya le puse mal la tilde. Trigonometría, también se utiliza en el cálculo diferencial y en algunas ramas también de la ingeniería. El número épsilon se utiliza, por ejemplo, hablando de matemáticas, en los logaritmos, ¿cierto? También se utiliza, hablando en qué será, pues, por ejemplo, en física se utiliza en las formas de ondas mecánicas. También el número epsilon también puede aparecer por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la electricidad, ¿no es cierto? De electricidad, o estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones de la mecánica cuántica, también ahí aparece ese número E, ¿listo? Entonces, bueno, a breves rasgos está puesto ahí los irracionales. Y son aquellos que no se podía transformar a fracción. Entonces ahí le van a poner, no se puede transformar a fracción este tipo de numeritos. ¿Listo? Entonces, una vez que vimos los naturales, enteros, racionales, irracionales, entonces todos estos números de aquí, ¿no es cierto? Tanto 1, 2, 3 y 4 son llamados números reales. ¿Listo? Cualquiera de estos números son llamados números reales. Cualquiera de los que están acá. Si alguna ocasión te ponen esto, un tercio, tú sabes que este un tercio es tanto racional, pero aparte de llamarse racional, también es real, porque está dentro de los conjuntos de los reales, ¿no es cierto? Está dentro de este cajoncito que puse de los reales, ¿sí? Entonces, como les acabé de decir hace un momento, estos números que nosotros tenemos en este momento, lo vamos a utilizar para realizar algunas actividades, entre ellas dar el examen, ¿no es cierto? Porque en el examen te van a pedir sumar, restar, sacar el porcentaje, yo que sé, por ahí una regla de 3 o alguna cosa por el estilo. Entonces tendremos que utilizar estos números. Sin embargo, otro grupo más grande son los complejos. ¿Los vamos a utilizar? No los vamos a utilizar para nuestro propósito. ¿Listo? Solamente les voy a decir el día de hoy para qué sirven los números complejos, cómo se representan, pero más allá de eso no les vamos a presionar porque en realidad no sería práctico, ¿no es cierto? Pero los reales sí lo vamos a trabajar, sí, todos los reales vamos a estar trabajando en el transcurso del curso que vamos a tener acá, ¿listo? Entonces vamos a poner los números complejos están más grandes que los reales y los números complejos tienen esta forma, ¿ya? Muchas ocasiones se le pone con la Z, se pone así, Z es igual, es un número complejo, no la Z mayúscula de acá, es una Z más pequeña, minúscula. La Z es igual y vamos a poner así, vamos a colocar un número real. Tú puedes colocar un número positivo o negativo, acá vas a colocar un número real y vamos a denotar con el número I, ¿cierto? Que es un número llamado imaginario. Este número I es un número imaginario. ¿Ya? Entonces ahí estaría un número complejo, ¿no es cierto? Ejemplo, digamos, Z es igual, y aquí me dice, tienes que poner un número real, ¿no es cierto? Entonces tú buscas, si tú quieres un número complejo, y aquí me está diciendo que este número complejo se representa por dos números reales sumados y restados y puesto el i, entonces tú puedes elegir cualquier número real, ¿no es cierto? Puede ser natural, puede ser entero, puede ser racional o puede ser irracional, ¿no es cierto? Entonces voy a poner un irracional, voy a poner, por ejemplo, el número pi, ¿ya? Número pi. Más menos, voy a poner que aquí es un menos, ¿cierto? El número real, otro número real, voy a ocurrirme poner un número fraccionario, por ejemplo, un número racional, 5 menos. Y después le pongo el i, listo. Entonces, lo que acabé de hacer, este número que acabas de ver acá, este es llamado un número complejo, ¿sí? Ya vamos a decir para qué sirve, solamente te puse la estructura, no quiero que le hagas algunas operaciones porque esto también se puede sumar, restar, se puede multiplicar e incluso se puede dividir. ¿Listo? Y ahí está un número complejo. Aparte de los complejos, dentro de la matemática hay una palabrita que también saben poner y saben decir números imaginarios. Vamos a poner también los números imaginarios para que ustedes sepan cuáles son esos números, ¿cierto? Porque hay mucha gente que se equivoca, piensa que es lo mismo números imaginarios que números complejos, pero tienen una ligera diferencia. El número imaginario también le puedes poner con una Z, pero el imaginario solamente es así, solo es una parte real
y tiene que ir con el numerito i, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si tú pones la z, aquí puede ser positivo y negativo, ya, cualquier número real. Digamos que me invento y este es el -4, por ejemplo, -4i, ¿ya? Entonces, este número se llama imaginario. Solo cuando tiene esta partecita del i, eso se llama imaginario. Y se llama complejo, ¿por qué? Porque tiene la parte imaginaria más la parte real, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner así, el número complejo se llama complejo porque tiene la parte imaginaria, ¿no es cierto? La parte imaginaria, que es lo de aquí, ¿no es cierto? Este i que está acá, y también tiene la parte real, ¿no es cierto? La parte real, que es esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces acá los imaginarios, en cambio, los imaginarios solamente tienen parte imaginaria, ¿no es cierto? Solo tienen esa parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, por ahí en muchas ocasiones también se llaman números imaginarios puros. ¿Ya? Les saben llamar puros, ¿por qué? Porque solamente tienen la sección de la i. No está acompañado con ningún otro número real como hicimos en la parte superior, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Con que hubiesen entendido eso, suficiente, no necesitamos hacer ningún tipo de operación más. ¿Listo? ¿Para qué se utilizan los números complejos? Los números complejos se utiliza, por ejemplo, en tecnologías como las siguientes. Si yo quiero hablar sobre tecnologías 5G, ¿no es cierto? Si tú quieres saber cómo funciona la tecnología 5G, si tú quieres saber cómo se transforma o transportan las ondas llamadas electromagnéticas, las que se exportan o se transportan dentro de lo que es el espacio, ¿ya? Electromagnéticas, entonces tienes que saber los números complejos. Si tú también quieres, por ejemplo, hablar sobre los fenómenos eléctricos, ¿no es cierto? Los fenómenos eléctricos, también tienes que saber la parte de los números complejos, ¿sí? ¿Dónde más utilizamos números complejos? Por ejemplo, cuando nosotros también estamos hablando de robótica, por ejemplo, cuando queremos diseñar sistemas o brazos robóticos o carritos o alguna cosa por el estilo, ¿ya? Al nivel de crear algoritmos que puedan dirigir al carro de alguna manera, se utiliza también números complejos. Ahí les puse 4 aplicaciones. Sin embargo, las aplicaciones son extensas, no son las únicas 4. Hay un montón más de aplicaciones. E incluso dentro de la medicina, por ejemplo, cuando ustedes van a una tomografía, el equipo que realiza la tomografía se llama un tomógrafo computarizado. Y los últimos se llaman ya por posición de los positrones, entonces son sistemas ya bastante tecnológicos que nos ayudan a realizar ciertas actividades humanas, por ejemplo, tratar de revisar si a una persona tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de cosa, pero se utiliza esta parte de lo que son los números complejos también para eso. Obviamente para el diseño, ya las personas que lo manejan no están con los números complejos de ahí, ¿no es cierto? Pero para poder entender cómo funciona, necesitas saber estos números de acá, ¿ya? Hasta el momento, todos estos números que les acabé de poner, eso es todas las matemáticas que tienen que saber. Si ustedes quieren ser ingenieros, tecnólogos, lo que sea, ustedes necesitan saber los reales y los números complejos, nada más. No existe ningún otro número más que esté fuera de este campo de aquí. Sí, son todos los números, son todas las matemáticas que ustedes deberían saber, tanto reales como complejas. Sí, entonces seguramente en algún momento de su vida, ¿no es cierto? Cuando estaban en leyendo algún libro o en algún libro de colegio les ponían así, por ejemplo, dice X perteneciente a R, tal que para un X mayor que 0, yo que sé, existe un Y mayor que 0, tal que, yo que sé, los Z positivos sean mayores o iguales que 0, o alguna cosa así. Entonces, cuando ustedes vean símbolos raros en la universidad, en el colegio, muchas veces los símbolos raros están ligados con esta partecita de aquí, con los naturales, enteros, racionales, irracionales y también con los complejos, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, algo así, ya saben que son números complejos. Si, por ejemplo, ven Z positivo, significa que están hablando de los enteros positivos. Si les ponen por ahí una N así, son los naturales. Si ponen una R, son los reales. Si ven así, si ven R2, significa que tú tienes un plano en 2D. Si ves algo así, R3 significa que estás con un plano en 3 dimensiones y estás dentro de los reales. Y si ves algo así, RN significa que estás en un plano en donde tienes infinidad de coordenadas y tiene n coordenadas, ¿cierto? ¿Sí o no? Y si, por ejemplo, en algún momento tú ves así, C2, significa que estás en números complejos y estos números complejos tienen un plano algo así en 2D, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces ahí está ciertas cositas que en alguna ocasión
Se les puede cruzar, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Esta es la primera parte, ¿ya? Esto es creo que lo sustancial con la cual vamos a empezar. Sí, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta tienen en particular? Si no, vamos a la siguiente parte. ¿No? ¿Sí? Confirme en algún tipo de duda. Ya, listo. Entonces vamos a hacer una pausa, muchachos. Les voy a poner un video y después sí vamos con la otra sección que tenía, ¿ya? Pónganle mucha atención. Creo que es un video de 8 minutos, pero nosotros voy a ver hasta dónde vamos a poder llegar. Y si están en los 4 minutos y ya se creó la idea que quería que se quede en su cabecita, entonces yo le pauso y continúo. ¿Listo? Entonces solamente lo que necesito es que le ponga mucha atención. Hola. Ya, esperen un ratito, ya les proyecto. Quiero que lo vean, lo analicen. Y obviamente hay muchas personas que no les gustan las matemáticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí mismo no me gusta sumar, multiplicar, dividir. Es porque estoy acostumbrado bastante a utilizar la calculadora. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo pueda hacer a mano, ¿no es cierto? Y ahora, o en el transcurso de estos meses, vamos a tener que hacer todas las cosas a mano, ¿ya? Vamos a ver unos 4 o 5 minutitos y después continuamos con lo que estamos hablando. Ya hablamos de los números reales y números complejos. Más adelante vamos a hablar ya de las aplicaciones con los números reales. Yo que sé, ecuaciones, reglas de 3, suma y resta de fracciones dentro de un contexto o alguna cosa por el estilo. ¿Listo? Por el momento vamos a ir suave, no les voy a presionar mucho, porque el examen todavía tenemos algún tiempo más, entonces no quiero tampoco el primer día de clases ya matarles con alguna cosa, ¿cierto? A ver, póngale mucha atención. ¿Para qué sirven las matemáticas? Es una pregunta que hemos escuchado todos los que nos dedicamos a las matemáticas, sobre todo los que damos clase de matemáticas o quienes tenemos contacto con gente que estudia matemáticas en el cole o en el instituto. Hermanos pequeños, primos, hijos, amigos, conocidos. Es una pregunta que tiene muchas caras interesantes y hoy vamos a pensar un poquito sobre ella. Vamos a ir de fuera hacia adentro, porque la pregunta se las trae y es muy buena, aunque puede significar muchas cosas. Primera cosa, las matemáticas en el trabajo. Lo primero y más claro de todo es que toda la ciencia y toda la tecnología depende de las matemáticas. Eso no hay quien lo niegue y es como muy evidente. Si no sabes matemáticas, no puedes hacer mucho en ninguna disciplina científica, y al revés. Cuantas más matemáticas sepas, más cosas vas a poder hacer en tu propia disciplina. He conocido científicos que me decían que tenían que descartar algunas líneas de investigación porque no sabían suficientes matemáticas, y al revés. He visto avanzar investigaciones en campos científicos muy variados al introducirse en ellos matemáticas nuevas. Así que para empezar, toda la gente que se dedica a cosas que tienen que ver con ciencia o tecnología necesita matemáticas. Y cuantas más personas haya sabiendo matemáticas, mejor ciencia y mejor tecnología tendremos. Hacen falta muchas otras cosas, claro, dependiendo de la disciplina de especialización, pero las mates vienen muy bien. Y no pienso solo en gente de física, biología, informática, ingeniería. También la gente que se dedica a las ciencias humanas se beneficia del conocimiento de las matemáticas. Los estudios en psicología, en educación, en sociología, necesitan medir efectos o hacer estadísticas, entre otras muchas cosas, y la calidad de las conclusiones depende en buena medida de lo bien que sepan usar las mates. Incluso la literatura y la lingüística se benefician de un enfoque matemático en muchas ocasiones, y se hacen cosas preciosas. Vamos, que eso de que a la gente de letras no les sirven de nada las matemáticas no es verdad. Finalmente, y acabo este primer apartado, esa necesidad de las matemáticas en la ciencia y la tecnología es cada vez mayor, porque cada vez más ámbitos de la vida tienen relación con saber interpretar datos, con saber diseñar algoritmos o con entender la inteligencia artificial. Las finanzas, la asesoría, la gestión de empresas, de clubes deportivos, incluido el rendimiento de los deportistas, de los equipos, la gestión de los servicios públicos, incluso el periodismo, tienen cada vez una mayor necesidad de saber qué hacer y cómo entender la gran cantidad de datos que ahora mismo generamos. De esta manera se obtiene una mejor comprensión de la situación y, en definitiva, ventaja. Se sabe que en un país como España, más o menos la tercera parte de todas las profesiones
tiene una necesidad alta de matemáticas. Así que bueno, la primera cosa para la que sirven las matemáticas es para hacerlo mejor en tu profesión. Y esa profesión puede que en un principio no tenga nada que ver con las matemáticas. Segunda cosa, pensar mejor. El segundo apartado a mí me parece más importante que el primero, aunque a mucha gente lo que le parece más importante de todo es el trabajo, y le dan más importancia al primer apartado. Para esto necesito poner un ejemplo que, aunque es un poco tonto, creo que puede servir. Los atletas y deportistas, los corredores, corredoras, futbolistas, etcétera, hacen sesiones de gimnasio y hacen, pues entre otros ejercicios, abdominales. Hacer abdominales es un rollo. En serio, es un rollo y a nadie le gusta hacer abdominales por hacerlas. Y menos a los futbolistas o a los corredores. Pero si tú no las haces y otra persona que va a jugar o correr contra ti sí que las hace, pues tiene ventaja. Es verdad que no vais a poneros a hacer una competición de abdominales o de ejercicios de gimnasio, pero a lo mejor salta más que tú en un córner, pelea mejor que tú un balón que se queda suelto, aguanta mejor el partido entero, tiene mejor equilibrio en su cuerpo al correr y gasta mejor la energía y te gana en el sprint. Pues las mates son un poco así. Hay montones de cosas de las matemáticas que vemos en la escuela y en la secundaria que no las vamos a volver a usar en la vida jamás, nunca, para nada. Igual que un futbolista no se pone a hacer abdominales a mitad de partido, pero nuestro cerebro, que está hecho de conexiones que tenemos que mantener, es más capaz de hacer sus tareas si ha sido entrenado, si tiene la costumbre de pensar con concentración, con lógica, con meticulosidad, y eso lo entrenamos en matemáticas. Entrenamos a nuestro cerebro con tareas matemáticas complicadas porque así funciona mejor en situaciones normales complicadas, y hay muchas. Muchos de mis estudiantes en matemáticas son contratados en empresas, cada vez más, y no precisamente para hacer cuentas, o derivadas, o logaritmos, que eso lo hacen los ordenadores, las calculadoras, sino porque saben dividir un problema en sus partes esenciales, saben ser meticulosos, lógicos, saben mantener el pensamiento afilado y agudo ante problemas nuevos y difíciles. Y eso te lo dan las matemáticas, incluso las de la escuela y las del instituto. Son esas abdominales que cuestan tanto y que no tienen mucho atractivo para mucha gente, pero que también te viene a haber hecho regularmente. Lo único que no me gusta del todo de esa comparación con las abdominales es que las mates sí que tienen una belleza enorme para muchísima gente, aunque bueno, eso es otra historia. Tercera cosa, vivir mejor. Te va a sonar rarísimo, pero las mates de la escuela y el instituto son una oportunidad estupenda para aprender a vivir mejor y pocas veces usamos esa oportunidad. ¿Qué quiero decir con vivir mejor? Pues hacer más cosas que nos hagan felices y que puedan hacer felices a otros. ¿Y esto qué tiene que ver con las matemáticas? Pues mucho, aunque nuestro contacto con ellas no lo aprovechamos casi nunca para esto, ni profes ni alumnos, te lo cuento. Las clases de matemáticas generan muchísima ansiedad a mucha gente, y eso no es bueno, claro, pero podemos hacer que lo sea. Si utilizamos las mates escolares para aprender a gestionar la ansiedad, el beneficio sería inmenso. Muchas veces los problemas necesitan calma para poder comprenderlos, para poder saber cómo los tenemos que intentar resolver, para saber pedir ayuda sin que nos dé vergüenza. Claro, si nuestro foco está continuamente en el resultado, todo eso nos lo perdemos. Sobre todo si buscamos un resultado rápido y aplicando de memoria alguna fórmula que no sabemos, porque claro, si no te viene a la cabeza la fórmula, o no te acuerdas de cómo se calculaba no sé qué, pues te agobias, normal. Esto no quiere decir que debamos convertir las clases de mates en un lugar de nubes de algodón y colores de arcoíris, donde todos nos damos la mano y lo importante es sonreír, aunque no sepa sumar 2 y 2. No. Pero tampoco tienen por qué ser un lugar al que entrar ya agobiado o perdido, ¿no? Otra cosa es la creatividad. Mucha gente se piensa que las matemáticas son lo contrario a la creatividad, y no es verdad. Ese pensamiento tiene más que ver seguramente con la relación que han podido tener con las matemáticas. Eso de hacer tropecientos ejercicios iguales para mecanizar algunas cosas, que es útil, no digo yo que no, pero las matemáticas nos dan oportunidades geniales para estimular la creatividad, en serio, de formas muy satisfactorias y a veces con cosas como arte matemático o cosas así, y otras con formas chulas de resolver un problema. Es mucho más chulo resolver un problema de 10 formas distintas que resolver 10 problemas iguales, aunque igual a veces hay que hacer 10 problemas iguales para pillarlo, eso también es verdad, pero sin dramas. Hay muchas cosas más. Las matemáticas tienen un cierto sentido de justicia, de lugar donde las cosas salen bien o mal, sin depender de quién las hace. Y otra cosa muy importante es cómo nos ayudan a poner en palabras, en lenguaje, nuestros pensamientos. Y eso para mí es casi de lo más importante que nos aportan las matemáticas. Y desde luego, ayuda a vivir mejor. Por último, otra cosita, el gusto de saber, el gusto por conocer. Saber más nos hace comprender mejor el mundo, el conocimiento nos enriquece y saber cultivar nuestro intelecto con saberes variados nos da buenas oportunidades para vivir mejor. Todas esas cosas se pueden hacer de muchas formas, no solo con las mates, claro, pero también con mates. No toda la vida son matemáticas, y menos mal, pero uno puede aprender a disfrutar de las matemáticas y para ello, quizá el primer paso es quitarles drama.
A los que nos gustan las mates no es porque se nos den bien o se nos hagan más fáciles que a los demás. Para nosotros también son difíciles. Pero disfrutamos de esa dificultad, la vemos como un reto, como un estímulo. No todo el mundo tiene que verlo así todo el tiempo, está claro, hay cosas bien difíciles. Pero tener esa puerta abierta a un nuevo ámbito de disfrute es muy bonito. He empezado preguntándome para qué sirven las matemáticas. Y me gustaría acabar contándote de dónde sale esa pregunta. Es que normalmente esa pregunta no viene de alguien que quiere averiguar aplicaciones de las matemáticas. A veces pasa, pero casi nunca es así. Normalmente esa pregunta la hace alguien que está estudiando en la escuela o en la secundaria y se le hace duro, se le hace difícil y dice, pero yo, ¿para qué tengo que estudiar esto? ¿Esto a mí para qué me va a servir? A veces las mates en el instituto o en la escuela pueden generar frustración e incluso cierto sentimiento de incapacidad o de inferioridad, de que el mundo de las matemáticas no es para mí, de que se supone que es para los listos y yo no estoy ahí. Y eso no tiene por qué ser así. Y aquí estamos para decirte que eres bienvenido, que eres bienvenida a las mates, que aquí puedes estar bien y a gusto, que también son algo para ti y no necesitas ser un genio o un cerebro de calculadora. Las matemáticas son algo muy bonito de lo que tú también puedes disfrutar y que pueden aportar mucho a tu formación personal e intelectual, claro que sí. Así que hasta el próximo vídeo. Ya muchachos, creo que la parte que quería transmitirles fue bastante clara, ¿no es cierto? Las matemáticas no tienen por qué ser, se podría decir, algo que te arrincone y que te diga, sabes que otra vez me va a tocar hacer esto, otra vez a pesar de que yo no puedo, o solamente lo que decía el último, ¿no es cierto? Solamente esto es para inteligentes, esto de aquí para mí no es, alguna cosa por el estilo. Más bien, las matemáticas, como en la mitad del video creo que los decía, nos ayudan a generar ese sentido de saber cómo poder actuar frente a un problema en específico, ¿no es cierto? Muchas veces alguien dice, no, pues esta parte de aquí de saber sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿por qué no lo puedo hacer en la calculadora? ¿Por qué no mejor utilizo la computadora y ya está? Entonces, la razón es por la que si ustedes empiezan a hacer más cálculos matemáticos, empiezan a hacer más problemas dentro de su mente, créanme que solitos, sin la necesidad de que alguien te hubiese dicho cómo hay que resolver un ejercicio, tú lo vas a poder hacer. Vas a tener un sentido de razonamiento más desarrollado que el común denominador de las personas que utiliza un dispositivo electrónico para realizar una operación, ¿sí? Y obviamente ahí dieron algunas otras razones más, que las matemáticas, por ejemplo, no solamente se utiliza dentro de la ingeniería o no solamente lo utilizan las personas que son inteligentes, sino que también la matemática está relacionada con otros campos, por ejemplo, la medicina, la literatura, están también relacionadas con la psicología, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada vez que yo trate de realizar mi trabajo, lo podré hacer de mejor manera si yo puedo sintetizar todos esos datos que yo tengo en base a la estadística, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo decir qué tan loco está una persona o qué tan desviado del ser humano está la mente de una persona con el simple hecho de saber cuáles son, por ejemplo, sus impulsos o sus reacciones, cuál es la estadística de las personas que están dentro de este contexto o alguna cosa por el estilo, ¿cierto? Entonces traten de no verle como un mundo en donde sea súper complicado. ¿Y por qué te pongo esto? Porque nosotros el día de hoy empezamos con algo súper básico, ¿ya? Tal vez los números complejos, tal vez no quedó súper claro, pero allá, ¿no es cierto? No vamos a ver números complejos. Los números reales son los números más facilitos que puedes encontrar tú en cualquier libro. Todo libro que empieza a hablar de matemáticas al inicio quiere interpretar cuál es esta clasificación, ¿sí o no? Entonces, me van a disculpar todos los chicos que estén acá que ya sepan hacer todas estas cuestiones que estamos viendo aquí, pero es necesario, ¿ya? Yo intento de alguna manera empezar desde lo más básico, desde el cero, así, desde aquí, desde lo más básico, y cada vez que vayamos avanzando en cada una de las clases vamos a lo más complicado, después un poquito más complicado, después más complicado, más complicado, más complicado. ¿A fin de qué? A fin de que tú puedas resolver ese ejercicio súper complejo y a la final ese ejercicio te dé una capacidad de razonamiento distinta a las demás personas. Que tú te enfrentes a un examen transformar al examen de admisión en la universidad y que tú no te pase lo mismo que le pasa al resto de personas. Que a pesar de que ya viste el ejercicio 1001 veces, llegas al examen y no sabes cómo hacer. ¿Cierto? Hay mucha gente que a pesar de que aquí ya se le dio el ejercicio, se le dijo cómo se resuelve, llega al examen y no sabe qué hacer, no sabe cómo era o no se acuerda cuál es el procedimiento. Y más bien no vamos a ir a base de procedimientos, sino a bases de destrezas matemáticas que ustedes pueden adquirir.
Sí, ya, eso muchachos. Entonces espero que la idea hubiese quedado súper clara. Y también acuérdense que el que no sabe pregunta, ¿cierto? No todo el tiempo, no desde la primera vez que yo vi matemáticas, a mí también ya todo, yo lo sabía todo. En realidad, también tuve que pasar varias circunstancias para poder conocer lo que es las matemáticas, pero de acuerdo a cómo vayamos avanzando, uno va adquiriendo todos esos conocimientos, ¿cierto? Tal vez ahorita se hace complicado, más al rato veo otras cosas más complicadas y esto lo que acabamos de pasar se hace más sencillo. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de llegar a un punto en donde ustedes estén capacitados para cualquier tipo de problema, no solamente el problema del examen, sino que tal vez un problema, por ejemplo, de la vida diaria. Puede ser que en muchas ocasiones nosotros tenemos problemas a los cuales tenemos que dar solución y las matemáticas muchas veces nos ayudan a pensar, a ser más lógicos, más críticos, más pensativos en qué es lo que tengo que hacer para poder solucionar cualquier índole de problema, ¿sí? Viendo sus pros y contras también, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto, muchachos. Ya les dije, discúlpenme, a todos los chicos que acá ya saben hacer esto, les pido mil disculpas. Voy a tratar de ser lo más explícito posible, desde lo más básico hasta lo más complicado. Tal vez hoy no veamos lo complicado, tal vez mañana o tal vez pasado mañana o tal vez la próxima semana ya veamos cosas más elaboradas, pero el día de hoy vamos a tratar de ver lo más facilito y después vamos aumentando el nivel conforme voy avanzando, ¿cierto? Entonces, lo más facilito, ya sabemos que existen números reales, entonces ahora vamos a hacer las operaciones, ¿no es cierto? Vamos a hacer operaciones con números reales. Vamos a poner así, operaciones con números reales. ¿Y cuáles son esas operaciones? Ustedes ya las conocen, ¿no es cierto? Son las operaciones aritméticas, son la suma, la otra operación también es la resta, la otra operación también es la multiplicación y la otra operación es la división, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A la suma siempre se le pone de esa manera, se le pone con más, a la resta siempre se le pone con menos, a la multiplicación muchas veces se le pone con un asterisco, hay ocasiones que se le pone con un puntito o hay ocasiones que se le pone, yo que sé, con paréntesis y se denota que están multiplicando, ¿no es cierto? A la división le puedes poner con este símbolo de dividido, que muchas veces ustedes sí lo han visto. También a la división le puedes poner con los dos puntitos. A la división también le puedes poner así con una línea de fracción en donde tú digas A dividido para B. Y también a la división, ¿con qué más le puedes poner? A la división, ya tenemos, también la división le puedes poner con un slash, ¿no es cierto? Puedes poner así, 3 dividido entre 4, ¿ya? Que significa también división. Dentro de las operaciones aritméticas, las operaciones de los números reales, ustedes conocen que hay una jerarquía, o sea, hay un orden, ¿no es cierto? Cuando yo digo una jerarquía, significa que nosotros tenemos un orden, así como cuando había los imperios, ¿no es cierto? El rey iba en la parte superior, la reina estaba, yo que sé, un poquito más abajo o alguna cosa por el estilo. Entonces acá también dentro de las matemáticas, dentro de las operaciones aritméticas en sí, hay un orden, hay una jerarquía que te dice qué es lo que tienes que hacer primero y también te va a decir qué es lo que tienes que hacer después, ¿no es cierto? Entonces esta jerarquía hay que tener súper clara porque en el examen de agosto 2021 les tomaron bastante operaciones aritméticas, donde solamente tienes que sumar, restar, multiplicar y dividir. En cambio, en la última ocasión de marzo 2022 que acabamos de pasar el mes pasado, en cambio ahí les tomaron ejercicios en los cuales tú tienes que sumar, restar, multiplicar y dividir, pero sea dentro de un contexto, sea dentro de un párrafo que te decía en palabras y tú tenías que interpretar si era multiplicar o era dividir o era restar o era sumar, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de esta jerarquía y yo pienso que esto de aquí ustedes ya lo vieron en alguna ocasión, sin embargo voy a ser cansoso, ¿ya? Voy a aportarme bastante reiterativo y vamos a poner una jerarquía, ¿no es cierto? Jerarquía de las operaciones, ¿sí? Entonces vamos a poner lo primero que tienes que hacer dentro de las operaciones. Lo primero que debes hacer es siempre dividir, ¿ya? O sea, tu primera razón de ser es la división. Después de dividir, tu segunda razón de ser es la multiplicación, ¿sí? Primero divides, después multiplicas y al final vamos a tener la jerarquía entre suma y resta, ¿cierto? ¿Por qué le puse en un mismo nivel la suma y la resta? Porque la suma y la resta no tiene un orden. Si tú restas y después sumas o sumas y después restas, lo haces lo contrario, no hay ningún problema, ¿ya? Dentro de la suma y la resta no existe ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Sí, entonces vamos a poner así. Lo primero que tienes que hacer es la división. Lo segundo que tienes que hacer es la multiplicación. Y lo tercero que deberías hacer es sumar y restar, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, y en la suma y la resta no hay
No hay una forma de decir primero restas, después sumas, y después restas, pero sí tenemos entre división y suma, ¿no es cierto? Si por acá alguien te pone así, 3 quintos sumado 7 y esto dividido para 4, entonces tú sabes que si alguien realiza este procedimiento, hace esto, verán. Por ejemplo, primero dice, yo voy a hacer esto y después del resultado voy a dividirle para 4. Entonces, si haces eso, ya la acabaste de fregar. ¿Sí? Si haces esto, prácticamente ya está mal esa operación. ¿Por qué? Porque no estás tomando la jerarquía. ¿Qué hiciste aquí? Estás primero sumando y después estás dividiendo. Algo que no debías hacer. Primero tienes que dividir y después sumar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sí debería estar correcto? Debería estar correcto si alguien tiene esto, por ejemplo, 3 quintos más el 7 dividido entre 4. Si alguien analiza un poquito el ejercicio, sabe, ¿no es cierto?, que primero tenía que realizar la división. Y una vez que realice la división, ¿no es cierto?, de 7 dividido para 4, ahí sí termina realizando la suma con 3 quintos, ¿no es cierto? Entonces, lo que está en la parte inferior, obviamente eso sí está bien, sí está ok, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, vamos a decir esto, que obviamente acá arriba me va a dar un resultado que es erróneo, y obviamente el resultado que está abajo, ese sí va a ser el correcto. ¿Será el mismo resultado? No. Acá arriba te puede salir, por ejemplo, 8 tercios. Lo estoy inventando, ¿ya? Y abajo te puede salir 5 novenos. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La que está abajo. ¿Necesariamente va a ser la misma? No, ¿no es cierto? Obviamente porque estamos realizando las operaciones de manera que no es la adecuada, ¿sí? Ya vamos a hacer más adelante ejercicios más complicados. Ahorita puse así solamente por poner ejemplos súper facilitos. Y vamos a hacer lo siguiente, vean. Una vez que ya se suma, resta, multiplicar y dividir, vamos a sumar, restar y vamos a aprender a dividir y ya vamos a aprender a multiplicar, ¿ya? Y como les digo, nuevamente, mil disculpas para todos los chicos que ya saben hacer esto. Yo trato de que todo el mundo esté al mismo nivel para que después no exista ningún tipo de inconveniente, ¿ya? Entonces, la primera operación que vamos a ver es la suma y la resta, ¿no es cierto? Porque muchas veces la gente, a pesar de que es súper facilito, tienen problemas, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de que todo el mundo se elimine ese problema que tenemos, ¿cierto? Entonces puedes ponerte así, si tengo sumas y restas, en este momento solamente vamos a hablar de números enteros, ¿ya? Solamente números enteros. Más adelante vamos con fracciones. Números enteros, o sea, los números Z, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y los Z los Z tenían como su conjunto a los naturales, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces vamos a poner algo así. Digamos que yo quiero sumar, se me ocurre, no sé, se me ocurre poner, voy a poner a propósito el signo más adelante, ¿ya? Más 10 más 7. Entonces, yo creo que esto de aquí ustedes ya lo saben de memoria, ¿no es cierto? Ya saben que si los dos tienen el mismo signo, miren, aquí tengo signo positivo y positivo. Entonces, acá tienes que conservar el signo y sumas los dos valores. 10 más 7 es 17, ¿no es cierto? Incluso en la escuela nos enseñaban eso, ¿sí? Entonces, vamos a poner así. Si tú tienes signos iguales, vamos a poner así, signos iguales, entonces conservas el signo, ¿no es cierto? Entonces, conservas el signo, ¿no es cierto? Conservas el signo y sumas, ¿ya? Sumas los números que estás ahí, teniendo ahí, ¿ya? Conservas el signo y sumas. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones tenemos algo así, ¿no es cierto? Menos 2, menos 4. Y muchas veces la gente dice, menos por menos es más, y 4 y 2 son 6, ¿no es cierto? Entonces acabamos de fregarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta parte que acabé de decir de la ley de los signos no es para la suma y para la resta, es para la multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que soy reiterativo y te digo lo siguiente, estamos sumando y restando, nos fijamos en los signos, miren. Aquí yo tengo el signo negativo y negativo. Entonces vamos a poner algo así. Vamos a poner negativo y negativo. Como tengo el mismo signo, pones el signo, ¿cierto? Porque dice signos iguales, conservas el signo. ¿Y qué tengo que hacer con los numeritos? Los números únicamente los sumas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces 2 y 4 son 6. Ya, entonces la respuesta ha sido menos 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando los signos son diferentes? Entonces puedo tener algo como esto, tengo menos 4 más 6, ¿no es cierto? Y después tengo, yo qué sé, menos 10, menos 5, digamos, ¿ya? Ya no, pero más 5 pongamos, porque era así diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Las dos operaciones tienen signos diferentes. Ya, vamos a poner así, signos diferentes. Tenemos signos diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vas a conservar el signo del mayor. Entonces, conservas el signo del mayor número. ¿Ya? De cualquiera de los números que tengas ahí, el mayor. Conservas el signo del mayor.
¿sí? Conservas el signo del mayor. Y vamos a ver qué hacemos. Por ejemplo, aquí tengo el menos 4 y tengo el más 6, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuál es el mayor? Es el positivo, ¿no es cierto? Entonces aquí sería positiva la respuesta, ¿no es cierto? Porque el 6 es el mayor de entre 4 y el 6, ¿ya? Abajo tengo menos 10 más 5. ¿De cuál conservas? Del mayor, del 10, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría signo negativo, ¿cierto? ¿Y qué tengo que hacer? Una vez que hago esto, ¿no es cierto? Una vez que conservo el signo del mayor y después restas los números, ¿ya? Restas. Esto es lo que tienes que hacer, ¿ya? Entonces tengo 6 menos 4, ¿no es cierto? 6 menos 4, ¿cuánto me queda? Me queda 2, ¿no es cierto? Ya acabo de restar. Acá, 10 menos 5, me queda 5. Y mira que aquí ya no tienes que fijarte en el signo porque ya lo colocaste, solamente lo restaste. 10 y 5 se acabó. ¿Listo? Entonces, menos 10 más 5 es menos 5. ¿Sí? Y es estas partecitas de aquí que pareciera súper, súper evidente. Créanme que yo en un montón de chicos que he tenido que darles clases y ya cuando hemos estado ya resolviendo un examen, cometen esos errores. Cometen de que, por ejemplo, en una ecuación A más B más C es igual 4 y después dicen menos C más 7 es igual 5 y después te dicen que C vale 2. Aquí le colocas el 2 o alguna cosa por el estilo y se confunden en el momento de sumar y restar. Entonces, por eso es que yo creo necesario de que se vea esto desde cero, a pesar de que yo sé que ustedes en el colegio ya lo han visto y lo han trabajado en algún momento, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahí está, entre la suma y la resta con números enteros, siempre, 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 si son signos iguales, conservas el signo y sumas. Si son signos diferentes, conservas el signo del mayor y restas, ¿sí? Ya, entonces vamos a la otra parte. En cambio, no voy a hablar de la multiplicación y división en números enteros, a pesar de que podría haberlo hecho, ¿no es cierto? Vamos a poner, ¿ya? Vamos a poner multiplicación y división, ¿ya? Porque es necesario. Multiplicación y división. Ya ahí les enseñé a sumar y restar. ¿Listo? Súper facilito. Multiplicación y división. En cambio, en la multiplicación y división hay estos problemas. Hay los problemas de los signos. Aquí dentro de la multiplicación y división, aquí sí tienes que aplicar la ley de los signos. Ya, esta partecita de aquí que acabé de hacer no se llama ley de los signos, ya, por si acaso. Esto no es la ley de los signos. No es la ley de signos. Ya, por si acaso, porque hay algunas personas que dicen, aplico la ley de signos de la suma. No está bien, ¿cierto? En cambio, para la multiplicación y división, aquí sí vas a aplicar ley de signos, ¿cierto? Aquí sí son la ley de signos que comúnmente has trabajado en alguna clase anterior también, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esta ley de signos? Que si, por ejemplo, tú estás multiplicando o dividiendo, por ejemplo, aquí estás multiplicando, ¿cierto? Dos números, no sé cuál será el número de aquí, no sé cuál será el número de acá, o estás dividiendo, ¿no es cierto? Un número de acá o un número de acá, o multiplicando y dividiendo, no importa, ¿ya? Si estás multiplicando, si estás dividiendo, cualquiera de las dos acciones que estás haciendo, tú deberías aplicar ley de signos, ¿no es cierto? Entonces voy a poner los signos que comúnmente se ponen, por ejemplo, positivo, positivo. Si tengo una multiplicación entre positivo y positivo, la respuesta debe ser positiva, ¿sí? Si yo tengo así, positivo y negativo, si tengo una división o una multiplicación, no importa si es multiplicación o división, más por menos, en cambio aquí tienes menos. Si tienes una multiplicación y está así, al revés, menos por más, es lo mismo, ¿no es cierto? Menos por más o menos dividido para más sigue siendo menos, ¿no es cierto? Si tienes de esta otra manera, en cambio, menos, menos, menos dividido para menos o menos multiplicado por menos es igual al signo más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces aquí, lo que acaba de poner, esto sí es la ley de signos, o así se llama, la ley de signos, ¿sí? Entonces esta ley de signos solamente es para la multiplicación y para la división. Entonces, si en alguna ocasión te ponen así 3 multiplicado por 4, entonces tú sabes que acá delante del 3 está implícito un más, ¿no es cierto? Se supone que está ahí un más, 3 por 4 es 12 y aparte es positivo, porque tú hiciste que este más por este más me tiene que seguir dando un positivo, ¿cierto? Si tengo un más o un menos, digamos que tengo así, menos, no, vamos a poner en el mismo orden, ya vamos a poner más menos, así conforme está ahí. Vamos a poner acá más 8. A propósito, voy a poner así más 8, ¿ya? Dividido para menos 2, vamos a poner, ¿ya? Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ley de signos, ¿no es cierto? Otra vez la ley de signos y esto sería igual. Y aquí tengo menos dividido para, perdón, más dividido para menos, que sería un menos, y 8 para 2 es 4, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, facilito la segunda regla que acabé de decir. Estoy haciendo cada una de las reglas que están acá, ¿sí? Y la otra regla, en cambio, está al revés, ¿no es cierto? Entonces a alguien se le puede ocurrir, puede decir menos 10
dividido para 5 positivo, ¿ya? Si no le pongo acá el signo, se supone que ya está. Entonces, menos por este más que está implícito aquí, ¿no es cierto? Aquí hay un más implícito que le acompaña el 5, sería un menos, y 10 dividido para 5, esto es 2. ¿Sí? Después tenemos menos y menos, ¿no es cierto? Si alguien tiene así, tiene menos 5 y necesita multiplicar por menos 4, digamos, ¿ya? Entonces, menos por menos, esto es más, y 5 por 4, esto es 20. Listo, entonces ahí estaría la ley de los signos, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, ahorita estamos trabajando solamente con números enteros, más al rato vamos a hablar de números fraccionarios, y más al rato vamos a hacer una combinación de ejercicios, que ahí sí vas a ver que hay unos ejercicios que sí te puedes demorar más de 10 minutos en tratar de resolverlos. Obviamente con todas las reglas que estamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces ahí está, la suma y la resta, cómo hacer suma y resta, la división, cómo se hace la multiplicación y la división con números enteros. Ya, más adelante hacemos con números fraccionarios. Entonces, ahí estarían las operaciones básicas. También vamos a poner otra operación básica, aparte de suma, de multiplicación y división, podría poner potenciación. Ahorita no lo voy a poner, lo voy a poner más adelante, pero vamos a hablar en cambio de operaciones aritméticas con fracciones, ¿ya? Vamos a poner así, operaciones aritméticas. Hace rato hablamos de operaciones aritméticas también, pero estaban con números enteros. Entonces ahorita vamos a poner operaciones aritméticas, pero con números racionales. Así vamos a poner números racionales, para que ya vayan poniendo en su cabecita que son números racionales. Los números racionales son, en otras palabras, las fracciones. ¿Sí? Si a ustedes en algún momento les dicen ecuaciones racionales, se refiere a que son ecuaciones que tienen una fracción, tanto numerador y denominador. ¿Ya? Es exactamente la misma definición. ¿Sí? Entonces vamos más abajito. Y de la misma manera, ya vamos a empezar sumando, restando, vamos a empezar después multiplicando, dividiendo, y vamos a hacer lo que estamos haciendo, ¿cierto? Vamos con la primera operación. La primera operación viene a ser la suma y resta, ¿no es cierto? Suma y resta. Entonces, entre la suma y resta, vamos a tener casos dentro de las fracciones, ¿no es cierto? Puede ser que alguien le ponga así, alguien te ponga algo parecido así, 5 más, yo qué sé, 7 novenos. ¿Listo? Te pueden poner algo así. O también te pueden poner en el mismo sentido, ¿ya? Te pueden poner menos 2 más 1/3. O te podrían poner algo así, menos 3, menos 5 medios. Estoy inventando, ¿listo? Entonces, ¿cómo haríamos esta primera parte? Ustedes saben que aquí tienen que sacar el mínimo común múltiplo. Pero si ustedes se fijan, el mínimo común múltiplo tendría que estar entre este 1 de aquí y el 9 que tengo acá, porque el 5 está sobre 1. El 2 también sobre el 1 que está aquí, el 3 que está acá. Y este 3 sobre el 1 que está aquí, el 2 que está acá, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en el caso que solamente tú tienes como número acá el 9, tú sabes que está ahí el 1, pero no le vas a colocar, ¿no es cierto? Entonces vas a hacer esta vueltita de aquí, que seguramente ustedes sí lo saben. Este 9 de aquí le multiplicas por el de acá y sumas o restas lo que te está diciendo aquí, ¿ya? Aquí le vas a multiplicar, ¿no es cierto? Y acá le vas a sumar o restar de acuerdo a lo que te diga. Aquí te dice suma, entonces lo vamos a tener que sumar, ¿sí? Entonces vamos a poner una línea de fracción. El mínimo común múltiplo es el 9, entonces pones acá el 9, ¿no es cierto? Porque no hay otro número, y multiplicas 9 por 5, sería 9 multiplicado por 5, y le vas a tener que sumar, porque aquí mira, dice súmale el valor de 7, ¿no es cierto? Y se acabó la operación de suma en cuanto a esta fracción. 9 por 5 es 45, y más el 7 dividido entre 9. 9 por 5 es 45, más el 7 sería 52, ¿no es cierto? 52 novenos. Y ya está resuelto el ejercicio. El de abajo, lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a poner una línea de fracción. Yo sé que aquí está sobre 1 y aquí está el 3, ¿no es cierto? Pero acuérdate que tú puedes hacer esta vuelta. Puedes decir 3 multiplicado por este 2 menos 2 que está aquí, y vas a sumarlo o vas a restarle el número que está acá. Entonces, tú sabes que el mínimo común múltiplo es del 3, ¿no es cierto? Y vas a multiplicar menos 3 por 2. Ah, no, perdón, y menos 2 por 3, que es lo mismo. Ya sería menos 2 multiplicado por el 3, y después tienes que sumarle el 1, más el 1, ¿cierto? Y aquí, fíjate que ya tienes que hacer ley de signos. Menos por más es menos. 3 por 2 es 6. Entonces quedaría menos 6 más el 1 dividido entre 3. Y fíjate que aquí viene la ley de la suma y la resta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pones una línea de fracción y dices, ¿cuál es el mayor? El negativo. Signo negativo. Y después restas. 6 menos 1 es 5. Y abajo me queda el 3. Menos 5/3, ¿no es cierto? En la siguiente, lo mismo vamos a hacer, ¿no es cierto? Están del mismo tipo, solamente están cambiados de signos. Mira, aquí, 2 por
el multiplicado por el menos 3 y después tienes que restarle el menos 5, porque aquí dice, mírale, réstale 5. Entonces pones la línea de fracción, colocas aquí una línea de fracción, pones el 2 y queda así, 2 por menos 3. Entonces ahí vamos a poner menos 3 multiplicado por el valor de 2 y después aquí me dice, tienes que restarle, ¿no es cierto? Tienes que restarle el 5. Y ya, al finalizar, pongo una línea de fracción, sigo estando sobre 2. Menos 3 por 2 es menos 6, menos 5, y al final tendría que realizar esa resta que está ahí. Acuérdate, signos iguales. Si son signos iguales, pones el signo que tienes ahí, los dos iguales, pones el signo, conservas el signo, y pones 6 y 5 lo sumas, que es 11, y abajo quedaría entre 2, ¿no es cierto? Menos 11 medios. Ya, y miren que es facilito sumar y restar fracciones de este tipo, ¿listo? Vamos del otro tipo de fracciones que te pueden poner. Puedes ponerle algo así, puede ser que esto sea el primer tipo de fracciones que te puedes topar, ¿no es cierto? El segundo tipo de fracciones que te puede aparecer también dentro de alguna aplicación, en cambio, es la siguiente. ¿Qué tal si ponen así? 3 Listen, medios, dime. no importa cómo será en el último ejercicio, si el 2 lo pongo primero que el 3, eso no importa, ¿verdad? Ajá, no importa. Si tú le pones menos 3 por 2 o 2 por menos 3, es lo mismo, ¿ya? Porque el orden de los factores no altera el producto. Sí, excelente pregunta. Vamos con la de acá. A ver, vamos con la de aquí rápido. Ya les dejo copiar también, o les paso el archivo. ¿Ya? Entonces, la segunda parte, en cambio, sucede que te ponen así, yo qué sé, un medio y te dicen restado, no sé, se me ocurre, ¿ya? 3 quintos. Ya, ahí está. ¿Ya? La otra que te pueden poner es, no sé, algo igual a esto. Me voy a inventar menos 7 medios y después te dice vas a sumarle 2 cuartos, digamos, ¿ya? No pongamos 2 cuartos porque ya podría simplificar. Pongámosle un número que sea el 5, pongamos acá, ¿ya? Y después también te pueden poner, se me ocurre, ya está menos, más menos, vamos a poner 2 con menos, ¿ya? Menos de este lado, voy a poner 9 quintos. Y acá me piden restarle 3 medios. Ah, no, ya puse el 2 también arriba. Vamos, tercios. Ah, no, tercios, ya está. Vamos a ponerle, a ver, pongamos 7. A propósito, pongamos 7, ¿ya? Listo, ahí estamos. Entonces, otro tipo de operaciones que te pueden poner las fracciones es en cambio que, mira, ya no tienes un solo número, aquí tenías el 9, entonces conservabas el 9, entonces está facilito, ¿no es cierto? El 3 del 3, el 2 del 2. Entonces estaba facilito esta vuelta, ¿no es cierto? En cambio acá tengo el 2 y el 5, ya son 2 números, el 2 y el 4 son 2 números, y tengo el 4 y el 7 son 2 números, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este segundo tipo de operaciones, tú tienes que necesariamente calcular MCM, que se llama el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Vas a tener que calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. ¿Ya? Pero también tú puedes tomar la decisión de no calcular el mínimo común múltiplo, sino sea realizar una operación que voy a hacer acá. Voy a hacer por las dos, ya voy a hacer utilizando el mínimo común múltiplo y también voy a hacer utilizando otra cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a poner una tipo carita aquí. Voy a ponerle así y le voy a poner esta carita de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿para qué pongo esto? ¿Es por qué? Porque estos dos numeritos de aquí tienen que multiplicarse. Todos los que están aquí tienen que multiplicarse, pero se tienen que colocar de esta manera. Con una línea de fracción y me quedaría 5 por 2, ¿no es cierto? 5 por 2 me queda 10. Entonces acá le pongo 10. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a hacer un poquito más explícito. Voy a poner una línea de fracción, ¿cierto? Y esperen un ratito, está un poquito lenta la compu. Ya voy a poner una línea de fracción, ¿cierto? Y vamos a poner así, acá abajo le multiplica 5 por 2, o 2 por 5, que es lo mismo, ¿ya? Le pongo así para que no te pierdas. Y después multiplicas los extremos que están puestos, estas en cruz que están, ¿cierto? Entonces sería 5 por 1, quedaría arriba, ¿no es cierto? 5 por 1, ¿ya? Entonces 5 por 1 te queda del lado izquierdo. Aquí dice un menos, y acá me quedaría 2 por 3, ya 2 multiplicado por el 3. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 5 por 1 es 5, menos 3 por 2 o 2 por 3 que es 6, y abajo me queda 5 por 2 que es 10, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y aquí de nuevo viene la regla de la suma y la resta, ¿no es cierto? Tengo signos diferentes porque aquí acuérdate que está un más. Conservas el signo del mayor, o sea, ahorita del menos 6, negativo. Y resta 6 de 5 es 1. Y abajo me queda
el 10, ¿no es cierto? Entonces la respuesta ha sido menos 1/10. Sí, ahí está. Eso, lo que acabé de hacer ahorita, lo que acabé justo de hacer ahorita, no hice el mínimo común múltiplo. Sin embargo, si ustedes tratan de sacar el mínimo común múltiplo, sí es el 10. Pero traté de hacerlo sin utilizar el mínimo común múltiplo. Sin utilizar, o implícitamente lo utilicé, pero no estuvo tan claro, ¿no es cierto? Sin utilizar el mínimo común múltiplo. Eso es lo que hice. Cuando haces así, no utilizas el mínimo común múltiplo, sino que tú haces este arreglo para que te pueda salir. ¿Cuál es la desventaja? Que cuando haces este tipo de arreglo, puede ser que los números te salgan bastante grandes y tú tengas que al finalizar simplificar. Pero en cambio, cuando tú utilices el mínimo común múltiplo, en cambio los números te van a salir más pequeños y después ya no tendrás que simplificar. Y si Dice, tienes que simplificar es más sencillo. Sí, dime. ¿cómo se saca un mínimo común múltiplo? Ya le voy a poner más abajo, ¿ya? Espérenme un ratito nada más. Voy a hacer de las dos y después hago una con mínimo común múltiplo. Sí. Ya, entonces vamos a poner lo de acá. Voy a hacer la de abajo a propósito, ¿listo? El de abajo y el de acá le voy a hacer con mínimo común múltiplo. Voy a hacer así, miren. Voy a poner esta multiplicación y después le pongo esta carita feliz de acá, ¿no es cierto? Entonces aquí le voy a poner otra vez. Acuérdate que lo que estoy haciendo es implícitamente. Cuando te digo algo implícito, significa que yo lo hago sin la necesidad de haber sabido que era el mínimo común múltiplo. Solo multipliqué y nadie me dijo cómo sacar. Solamente lo hice sin necesidad de haber calculado antes el mínimo común múltiplo. Eso significa implícito, algo que está ahí como que oculto, de que tal vez yo no te dije, pero al final sacaste la respuesta, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Quedaría 7 por 5, ¿no es cierto? O 5 por 7, no importa cómo le pongas, 7 por 5, ya, ahí está. Y después tengo esto, tengo el 7 que tengo que multiplicarle por el menos 9. Acuérdate que aquí tiene el signo negativo, menos 9. Entonces quedaría menos 9 multiplicado por 7, ¿sí o no? Y después aquí hay un menos también, miren, aquí hay un menos, menos. Y después acá me queda 5 multiplicado por 3. 5 multiplicado por 3. Acuérdate que la multiplicación es así, hacia acá y hacia acá, ¿sí? Para que no te confundas. Entonces, esta partecita de acá quedaría 9 por 7, 63, menos 63. Y acá me quedaría 5 por 3, que es 15, ¿no es cierto? Obviamente con signo negativo adelante. Esto de acá abajo sería 35. Y esto de aquí me quedaría, tengo signos iguales, ¿no es cierto? Menos 63, menos 15. Entonces, conservo el signo y sumo los valores. Sería 5 y 3 es 8. A ver si me alcanza el espacio. 8. Y 6 más 1 es 7, ¿no es cierto? 78. Y abajo me quedaría sobre 35. ¿Ya? Entonces ahí está, menos 78 sobre 35, realizada esa partecita de ahí. Vuelvo y repito, esto de aquí es algo que yo lo hice sin que ustedes sepan que era el mínimo común múltiplo, sin utilizar el mínimo común múltiplo. Sí, que en muchas ocasiones, incluso yo como persona, sí lo hago, pero muchas ocasiones también no lo hago porque a veces el simple hecho de hacer esto después tengo que simplificar. Justo en el primer ejercicio y en el tercer ejercicio que hice, no hace falta simplificar porque no hay más chance. Sí, justo coincidí con un mínimo común múltiplo, pero el que está en el centro, ese sí voy a tener que simplificar más adelante. Sí, ya vamos a ver. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, por ejemplo. Aquí, este ejercicio de aquí le voy a hacer primero con la multiplicación que acabé de hacer, ¿no es cierto? Voy a hacerle sin utilizar el mínimo común múltiplo. Esta partecita de aquí, de la mitad voy a utilizar sin el mínimo común múltiplo y después de abajo le vamos a calcular, ¿ya? Entonces vamos a poner sin utilizar el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá con una línea de fracción. Coloco aquí, ¿no es cierto?, la línea y vamos a poner esta carita de aquí, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces multiplico. 4 por 2 es 8. Ah, no, perdón. Vamos a poner paso a paso. Ya le puse el 8. A ver, esperemos un ratito ahí. Hasta que me da problemas esta tabla. Sería 2 por 4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 2 por 4. Y quedaría así, esto acá y esto acá. Menos 7 por 4, de aparte de acá, menos 7 por 4. Y de este lado está positivo, ¿no es cierto? Le pongo más 5 por 2, ¿no es cierto? 5 multiplicado por 2. ¿Ya? Entonces podríamos poner menos 28, ¿no es cierto? Menos 28 que queda aquí, más el 10. 5 por 2 es 10. Y abajo me quedaría el 8, ¿no es cierto? 4 por 2 es 8. Si restamos esta partecita de aquí, 28 más 10, me va a quedar menos 18, porque acuérdate que tomas el signo del mayor, en este caso negativo, que son signos diferentes. Y abajo me quedaría el 8.
Y si tú te fijas, menos 18 dividido para 8, tú lo puedes simplificar. ¿Por qué me quedo de simplificar? Es porque estoy aplicando esta multiplicación que acabé de hacer. Entonces, simplifico acá, sería, por ejemplo, la mitad es 4 y la de acá, la mitad es 9, ¿no es cierto? Entonces, esto me quedaría como 9 dividido entre 4. Y está realizado la suma y la resta que me estaban pidiendo. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a ponerlas acá abajo, pero ahora sí voy a utilizar el mínimo como múltiplo. Entonces voy a poner así lo mismo, menos 7 medios y vamos a sumarle al 5 cuartos, ¿no es cierto? Vamos a poner un igual y vamos a colocar una línea de fracción y aquí voy a colocar el mínimo como múltiplo, ¿sí? Que no necesariamente va a ser el número 8 que pusimos hace rato, puede ser otro. Ahorita vamos a ver que es otro, no ha sido el 8, sino ha sido el 4, ¿sí? Esperemos un ratito, ahí se trabó el borrador, mínimo como múltiplo. Sí, entonces vamos a poner así. ¿Cuáles son los números que tenemos en el denominador? Miren, tenemos el 2 y tenemos el 4, ¿no es cierto? Entonces colocas acá, colocas el 4, colocas el 2 y se acuerdan que una vez en la escuelita nos hacían sacarle los múltiplos de esto. ¿Se acuerdan que ponían algo así? O algo parecido creo que era. A veces creo que no le ponían esta línea de aquí. Y decían, voy a sacar entre el 4 y el 2, ¿qué puedes sacar? La mitad. Entonces, pues si la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que puedes sacar después? Del 2 puedes sacar otra mitad. Entonces aquí sacas la mitad y la mitad del 2 es 1 y de acá del 1 ya no le sacas porque ya quedamos a la unidad. Siempre tratamos de llegar a la unidad, ¿no es cierto? Entonces solamente sacas la mitad de acá. Y aquí te quedó esta partecita de acá, el 2 por 2. Entonces aquí dices 2 por 2, esto es 4. Y lo que acabé de sacar se llama como mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo entre 4 y 2, así del 4. ¿Siempre será el mayor? No siempre es el mayor. Sí, eso sí lo soy muy claro. Cuando yo saco mínimo común múltiplo, puede ser que sí sea el mayor. O puede ser de que justo lo que estoy haciendo no sea el mayor. Ejemplo, si estás haciendo esto, un octavo, quieres sumarle a un noveno, el mínimo común múltiplo entre 9 y el 8 no es el 9, sino es el 72. ¿Sí? Entonces, justo ahorita, el mínimo común múltiplo me salió el 4. ¿Siempre será el mayor? No siempre. Tengo que saber cuál es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, miren, un octavo, un noveno, aquí el mínimo común múltiplo no es el 9, porque si le pones el 9 ya está mal, ¿cierto? No es que sea el mayor, no es que justo porque aquí me sale el mayor, sea siempre el mayor. Entonces, tengo el mínimo común múltiplo, el 4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vas a tomar este 4 y le vas a dividir para cada uno de los denominadores. Esto de aquí seguramente en alguna ocasión ya lo revisaron. Sería 4 dividido para 2, ¿cierto? 4 dividido para 2 y le vas a multiplicar por el número que está acá arriba. Siempre le divides y le multiplicas por el de arriba, ¿ya? Entonces, 4 dividido para 2 a 2, ¿cierto? O sea, aquí en la mentecita tienes el 2. Por el 7 que está arriba, 14. Como estaba con negativo, menos 14, ¿cierto? Entonces, 4 dividido para 2 a 2. Por 7, menos 14, ¿no es cierto? Porque teníamos el menos adelante. Aquí me dice más, le pongo el más, ¿cierto? Y me queda 4 dividido para 4. Entonces aquí le divides, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahí le vas a poner una división. Aquí le voy a quitar el 2 porque se suponía que ya era para 2 que estaba acá. Sería 4 dividido para 4. 4 para 4 es a 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y le multiplicas porque está el que está arriba. Multiplicado por 5, por 4 dividido para 4 es a 1, multiplicado por 5 sigue siendo 5, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces al final me quedaría así, me quedaría abajo, me queda un 4 y arriba me queda menos 14 más 5. Acuérdate que son signos diferentes, miren, signos diferentes, menos y más. ¿Cuál conservo? El negativo, porque es el mayor. ¿Y qué hago? Resto, 14 menos 5, 9. ¿Cierto? Entonces me acaba de quedar 9 cuartos. Y es exactamente lo mismo que teníamos en la parte superior. Menos 9 cuartos y menos 9 cuartos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en esta última parte nosotros tuvimos que calcular el mínimo común múltiplo. ¿Cierto? Yo tuve que saber cuál es el mínimo común múltiplo para resolverlo. En cambio, arriba no utilicé el mínimo común múltiplo, sino más bien multipliqué en cruz y se acabó. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Cuándo es lo uno y cuándo es adecuado lo otro? Es muchas veces cuando, por ejemplo, ustedes tienen ejercicios en donde el mínimo común múltiplo no es tan evidente, pueden utilizar el de arriba, ¿ya? Pero siempre y cuando tienen que tener el cuidado de que al finalizar tienen que simplificar, porque si ustedes se quedan con menos 18 octavos, después de ese número se va a ir haciendo más grande, y van a tener chance de llegar a un error, ¿no es cierto? Por el simple hecho de trabajar con números muy grandes. En cambio, el mínimo común múltiplo te garantiza de que la expresión que esté aquí
sea la mínima posible y también te garantiza de que la simplificación, si existiera, sea una simplificación súper simple, súper sencilla. ¿Ya? Entonces ahí está, primer caso, segundo caso. Voy a dejarles unos segunditos ahí que lo dijeran y vamos en cambio al tercer caso. Ya ahí vieron el primer caso cuando son 2, acá cuando ya tienen numeradores también. Y vamos a poner un tercer caso también de la suma y de la resta, ¿cierto? Voy a poner por aquí, le vamos a colocar el tercer caso. El tercer caso, en cambio, se sucede cuando ya no solamente tengo dos números que están sumando y restando, ¿no es cierto? Sino que tengo más, yo que sé, tengo algo así. Un tercio, le sumo a un medio y le sumo a un quinto, ¿no es cierto? Y después también yo que sé, tengo menos 2 quintos, le sumo a 3 cuartos y tengo que restarle 2 séptimos, yo qué sé, ¿ya? Entonces, puedes tener así números, no pongamos el 7 porque nos va a salir un mínimo común bastante grande, ya, pongamos sobre 3 nomás, pongamos aquí, listo. Y también puedes tener que todos sean menos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenías así, menos un medio, menos 5 tercios y después tengo menos 4 quintos, digamos, ¿ya? ¿Listo? Entonces ahí tenemos tres fracciones que hay que sumar y restar, ¿no es cierto? Entonces aquí puedes poner igual, aquí le pones el igual y pones el igual. Cuando yo tengo estas expresiones que están acá, o sea, a ti a la mente se podría haber ocurrido algo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si solamente trabajas con los dos primeros? Haces esto y el resultado vuelves a hacer lo mismo, ¿no es cierto? O sea, ¿el resultado te va a salir? Sí te va a salir, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún problema si lo haces así. Si tú tomas y haces por partes, ¿no es cierto? Primero haces esto y después el resultado, el cúmulo de acá. Acuérdate que aquí en la suma y la resta no hay ningún tipo de problema. Puedes primero hacer esta parte de aquí, después la otra. O puede ser que hagas esta parte de aquí y después haces la otra. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? O sea, muchas de las ocasiones yo no hago eso. O sea, no hago en cruz aquí porque sí lo podría hacer, pero me demoro un poquito más. Entonces, para esta parte de aquí, para todos los que sean más allá de 3 fracciones, 3, 4, 5 fracciones, lo que yo recomiendo es utilizar el mínimo como múltiplo. ¿Sí? Yo, por lo general, cuando veo 3, 4 fracciones, ya no hago esto del por y de la carita, ¿no es cierto? Sino más bien saco el mínimo como múltiplo. ¿Sí? Entonces, vamos a bajar un poquito esto. Y vamos a sacar los mínimos como múltiplos para cada uno de ellos. ¿Listo? Y nos vamos a quedar ahí por el momento. La siguiente semana necesito que repasen eso, que no es muy complicado. Y vamos a hacer ejercicios ya más elaborados. Ya voy a traer unos ejercicios que les van a hacer sufrir, o al menos al inicio van a tener problemas, porque son ejercicios que van más allá de lo que muchas veces hemos visto en el colegio. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar una línea de fracción, ¿cierto? Y vamos a poner el mínimo como múltiplo. Entonces, vamos a poner así, mínimo común múltiplo. ¿Qué numeritos tenemos? De la primera expresión, 3, 2 y el 5. Muchas veces tú puedes hacer también lo mismo, ¿cierto? Puedes poner así, el mínimo común múltiplo es 3 por 2 por 5, ¿ya? Pero no es lo adecuado. Muchas veces puede coincidir con el mínimo, pero muchas veces el número puede ser muy grande que no me ayude a resolver el ejercicio rápido, ¿sí? Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Se debe? No. Entonces, colocamos acá los números. Los números es el 3, el 2 y el 5. Esperemos un ratito, ¿ya? Que se borre esa partecita. Tendríamos el 3, tengo el 2, tengo el 5. Saco acá el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Pongo algo así y voy sacando los factores. Por ejemplo, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar la mitad. La mitad es 1. No hay mitad de 3. No hay una mitad que me dé un número entero de 5. Entonces, solo tengo mitad. Después tengo que sacar la tercera. La tercera de 3 es 1, ¿ya? Y después, ¿qué me quedó? La quinta de 5 es 1. Y miren que justo aquí lo que me está diciendo el mínimo común múltiplo es que tienes que multiplicar 3 por 2 por 5. ¿Siempre será así? No siempre. Puede ser que el mínimo común múltiplo no tenía que multiplicar, sino que tenía que ser otra cosa. ¿Sí? Entonces aquí sería 3 por 2, 6 por 5. Entonces aquí el mínimo común múltiplo es el 30, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces acá abajo vamos a terminar colocándole el mínimo común múltiplo 30. Esperen un ratito, ahí está un poquito lento. Acá la compu, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí 30, es el mínimo común múltiplo, y recuerden que hacemos esto. Tomas y lo divides para cada uno de ellos, ¿no es cierto? Lo tienes que dividir. Y después, obviamente, lo que acabas de dividir, ¿no es cierto? Todo esto dividiste, le multiplicas por el número que está arriba. ¿Sí o no? Siempre con el número que está arriba, que justo ahorita es el número 1. ¿Sí? ¿Siempre sale el 1? No. Entonces sería 30 dividido para 3 es a 10, porque 10 por 3 es 30, ¿cierto? 10. Por el 1 que está arriba, ¿ya? Tengo el 10. Después, más
30 dividido para 2. Aquí, fíjate que la mitad es 2. 30 dividido para 2 es a 15. Por el 1 que está arriba, 15. Más. Y al final tengo 30 dividido para 5, ¿no es cierto? 30 dividido para 5 es a 6. 6 por 1, 6, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces arriba ya solamente me queda sumar. Entonces fíjate que todos tienen más, ¿no es cierto? Entonces aquí sigue más. Aquí sería esto, me quedaría 25, ¿no es cierto? Más 6 sería 31, dividido para el valor de 30. ¿Ya? Y ahí está resuelto la primera parte. Recomendación, por favor, yo no les puedo obligar a nada, muchachos, pero si estuvieran presencial, a los chicos en presencial, yo les quito la calculadora. ¿Sí? Ustedes en su casa traten de hacer esto sin calculadora, porque de esta manera nos ayudan a mejorar esta capacidad de reaccionar. Acuérdate que mi cerebro, no necesariamente esto de aquí tú vas a utilizarlo cuando vayas al mercado, pero sí lo vas a utilizar tratando de desarrollar esa parte cerebral que necesito que desarrolles. ¿Sí? O sea, si yo sumo, resto, multiplico, divido, te ayuda a tener un razonamiento mucho más amplio. ¿Sí? Entonces, vamos con el de abajo, vamos a hacerle ya. Voy a modificar un poco esto. Voy a poner esto, ¿verdad? Voy a borrar este. No puede borrar el 5, aunque ya le borré. Esperen un ratito, ya está un poquito lento la cuenta. Ya le borré. Vamos a borrarle abajo, le voy a borrar. Quiero que esté su número. Aquí le voy a borrar. Voy a poner el 4, ¿ya? A propósito. ¿Ya? 4 y este número de aquí le voy a poner con. Este le voy a poner con 2, ¿ya? Quiero para que el mínimo común múltiplo no sea la multiplicación. Entonces vamos a hacer el del último, ¿listo? Voy a poner una línea de fracción. Voy a poner un igual y voy a calcular el mínimo común múltiplo para 4, 2 y 5. Que hace rato vieron que era la multiplicación, ¿no es cierto? Aquí no va a ser la multiplicación. Entonces aquí sería mínimo común múltiplo entre 4, el 2 y el 5. Entonces puedes poner algo así. No es necesario que pongas todas las rayitas, sino algo así nada más, ¿ya? Entonces puedes sacar la mitad, ¿no es cierto? La mitad de acá, de 4 sería 2, la mitad de 2 es 1, la mitad de 5 no existe un número entero que sea su mitad, entonces vamos a dejarle así mismo, ¿cierto? Después puedes sacar otra mitad, miren, la mitad de acá del 2 es 1, del 1 ya no le puedo sacar y del 5 no. Y después saco una quinta y quinta del 5 es 1, ¿cierto? Entonces miren que al final me quedó la multiplicación de 2 por 2 y por 5. 2 por 2 es 4, por 5 es 20. Entonces el mínimo común múltiplo para el último ejercicio ha sido el 20. Ahora, ¿será lo mismo que multiplicar 4 por 2 por 5? No, ¿no es cierto? Hace rato miren que yo multipliqué el 3, el 2 y el 5. Y me dio justo el mínimo común múltiplo. Pero aquí si yo multiplico 4 por 2 por 5, no va a ser el mismo número que acabo de poner. 4 por 2 es 8, por 5 es 40. Y miren que el 40 respecto al 20 es el doble. Claro que lo puedo poner aquí el 40, pero el número se me va a hacer un poco grande y después tengo que simplificar. Entonces, no siempre es la multiplicación, ¿sí? A veces sí, a veces no, ¿sí? Entonces vamos a hacer todo esto de acá, tienes que dividirlo, ¿no es cierto? Y después le multiplicas por el valor que está acá arriba, ¿sí? Considerando el signo que está. Entonces quedaría 20 dividido por el 4 es a 5. Por el 1 que está arriba es 5, ¿no es cierto? Con el negativo que estaba afuera, menos 5, ¿ya? 20 dividido para 2 es a 10, ¿cierto? 10 por 5, 50. Con el menos que está al lado, menos 50, ¿ya? Y al final me queda 20 dividido para 5, que es a 4, por el 4 que está arriba es 16, con el menos de al lado, menos 16. Listo. Entonces acá me queda menos, 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 debe ser menos, ¿cierto? Todos tienen el mismo signo. Acá quedaría un 20 y me quedaría esta parte de aquí, ¿no es cierto? Que yo podría sumar primero esto de aquí, 16 más 5 es 21, y después sumarle al 50 y me quedaría 71, ¿no es cierto? Me queda menos 71 dividido entre 20. Y si ustedes se dan cuenta, una vez que llegas a esta expresión, si tú hiciste con el mínimo común múltiplo, esta expresión ya no tiene chance de poder ser simplificada. O sea, ya está en su mínima expresión. Y es la ventaja de poder utilizar el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo de que ya si tienen 3 o 4, siempre el mínimo común múltiplo. Siempre, siempre. ¿Ya?